El sonido del metal al rozar la piedra resuena en la penumbra como un lamento antiguo. Entre el polvo y los restos de siglos olvidados, el padre Lorenzo observa cómo Elena aparta con cuidado una capa de escombros. Bajo ellos, aparece un símbolo que ninguno reconoce. Un círculo entrelazado con 3 líneas descendentes, tallado con una precisión imposible para su época. Mateo tiembla, murmurando oraciones entre dientes, mientras la linterna ilumina inscripciones que no pertenecen a ningún idioma conocido. El aire se vuelve más denso, cargado de una electricidad invisible. Lorenzo siente algo moverse, no en el suelo, sino en su mente. Un susurro lo llama por su nombre, antiguo, olvidado. Elena levanta la vista y pregunta en voz baja si él también lo ha oído. Pero el sacerdote no responde. Solo observa la piedra sellada, donde un grabado indica una advertencia. Aquel que rompa este umbral no despertará a Dios, sino a su sombra. Horas más tarde, el hallazgo es trasladado a un archivo subterráneo donde el padre Lorenzo intenta registrar cada símbolo. Sin embargo, las cámaras digitales fallan al enfocarlos. Las líneas parecen moverse cuando nadie las observa. Elena intenta traducir las inscripciones mediante referencias sumerias, pero solo una frase es clara. El nombre fue sellado para proteger la creación. El eco de la piedra bajo sus pies parece responder. Mateo insiste en informar al Vaticano, pero Lorenzo lo detiene. Sabe que lo confiscarán, y con ello la verdad. En el silencio, un murmullo resuena dentro de las paredes, un suspiro que suena como respiración. Nadie lo admite, pero todos lo sienten. Algo despierta lentamente, como si recordara haber sido olvidado. Durante la noche, Lorenzo permanece solo en el laboratorio. Relee las inscripciones intentando encontrar coherencia. Pero mientras copia un símbolo, la tinta se esparce como si la piedra absorbiera energía. Un zumbido profundo vibra desde las paredes, tan bajo que apenas es audible. En su reflejo del vidrio, Lorenzo ve por un instante algo detrás de él, una figura borrosa, de proporciones imposibles, que desaparece al girarse. Un temblor sacude la mesa. Los crucifijos de las paredes se giran lentamente, sin sonido. Con el pulso acelerado, Lorenzo guarda el manuscrito bajo llave. Pero siente que no sirve de nada. No está solo. La cámara respira con él. A la mañana siguiente, la doctora Caruso encuentra el sello original fracturado. Nadie reconoce haberlo tocado. La grieta se abre justo en el centro del círculo y del interior se desprende un olor metálico, como sangre oxidada. Mateo reza, llorando en silencio. Lorenzo, en cambio, siente una mezcla de culpa y fascinación. Cada fibra de su cuerpo le pide detenerse, pero la mente, hambrienta de respuestas, lo empuja a continuar. La Cámara del Vaticano parece más viva que nunca, como si esperara el momento de ser liberada. Elena anota. La piedra parece absorber la luz, y en ese instante, una palabra aparece grabada en su libreta, escrita sola. Arwell. El Vaticano ordena cerrar el sector y trasladar el hallazgo al cardenal Montaldi. Guardias sellan el pasadizo, pero Lorenzo y Elena se miran sabiendo que no han terminado. Esa noche, ambos se reúnen en secreto, descendiendo otra vez al subsuelo. Las luces tiemblan, y el aire parece más denso, casi líquido. Mateo se niega a acompañarlos. Teme por sus almas. Mientras descienden, escuchan un sonido que no es eco ni viento. Es una voz pronunciando algo que parece un rezo al revés.
Al llegar al umbral, la grieta ha crecido. De su interior emana una luz oscura, imposible de comprender. Elena murmura: esto no es una tumba, es un nacimiento. El Vaticano prohíbe toda investigación sobre el hallazgo, pero Lorenzo y Elena no obedecen. En la penumbra de una celda olvidada, extienden fotografías de los símbolos, descubriendo que, unidas, forman una estructura semejante a una constelación. Mateo, tembloroso, asegura que no es un mapa terrestre. Elena deduce que apunta a un punto exacto bajo la Basílica de San Pedro, donde los registros mencionan una cámara nunca explorada. Lorenzo duda entre fe y descubrimiento, entre obedecer o continuar. En su interior algo lo impulsa, como si una voluntad ajena guiara su curiosidad. Afuera, las campanas suenan a medianoche. Cada tañido parece pronunciar el mismo nombre que encontraron en la piedra: Arwell. Las antiguas escrituras del archivo hablan de un mapa del silencio, un códice oculto en los primeros cimientos del Vaticano. Elena encuentra una referencia en un manuscrito de 1479, escrito por un monje que murió quemado por herejía. Allí se menciona un portal que une la palabra de Dios con el verbo anterior. Lorenzo lo interpreta como una metáfora. Pero el texto incluye coordenadas precisas. Al superponerlas con el plano del Vaticano, la coincidencia es exacta. Ambos se miran, comprendiendo que la cámara no era el final, sino el inicio. Mateo reza entre dientes, convencido de que lo que buscan no pertenece a este mundo. Pero la curiosidad humana, una vez encendida, no conoce el perdón. Los pasillos inferiores del Vaticano se extienden como raíces bajo la ciudad. Lorenzo y Elena descienden por escaleras húmedas, guiados por las coordenadas. Las paredes están cubiertas por mosaicos apenas visibles, y entre ellos figuras que no son santos ni profetas, sino algo más antiguo, más animal. Mateo se queda atrás, incapaz de seguir. La linterna parpadea. El aire huele a hierro y a incienso. Elena anota cada símbolo, pero uno la detiene. Una espiral dentro de un ojo abierto. La toca con la punta de los dedos y el muro vibra. Lorenzo retrocede. El eco de un susurro los rodea, como si los propios muros hablasen su nombre. Esa noche, Elena sueña con un mapa vivo. Las líneas se mueven como venas, y del centro surge una luz negra que late al ritmo de su corazón. Despierta empapada en sudor, convencida de que lo que descubrieron no es una estructura geográfica, sino orgánica. Lorenzo. Lorenzo en su celda despierta al mismo tiempo. La misma vista. Ambos comprenden que el mapa no se lee, se siente. Y cuanto más lo interpretan, más los transforma. Mateo, al encontrarlos al amanecer, no reconoce sus rostros. Parecen más pálidos, las pupilas dilatadas, los labios murmurando fragmentos de un idioma que no recuerdan haber aprendido. Al amanecer, los tres se reúnen frente al altar mayor de la basílica. Lorenzo lleva el mapa reconstruido, lo coloca sobre el mármol y señala el punto central, justo debajo de la tumba de San Pedro. Allí debería estar la entrada a la cámara primordial. Elena insiste en descender de inmediato, pero Mateo, pálido, se arrodilla, rogando que detengan esa locura. Dice que ha soñado con un coro que repite un nombre hasta romperle los oídos. Lorenzo mira hacia el crucifijo y murmura una oración en silencio,
aunque ya no está seguro a quién se la dirige. El eco del templo parece responderle con una respiración lenta, profunda, antigua. La madrugada tiñe de gris los mosaicos cuando Lorenzo y Elena, armados con linternas y silencio, acceden al pasaje más profundo bajo el altar. Los peldaños son antiguos, desgastados, y el aire se espesa con un olor metálico. En el suelo, fragmentos de hueso y velas derretidas forman un sendero que conduce a una puerta de hierro rojo, cerrada con un sello papal fracturado. Mateo, que finalmente lo sigue, palidece al reconocer el emblema. Es el sello de excomunión total, usado solo una vez en la historia, contra una secta que adoraba al verbo anterior al verbo. Elena extiende la mano, pero al tocar la puerta, su piel sangra como si la hubiera cortado algo invisible. Las gotas caen al suelo, y el metal parece absorberlas. Un gemido profundo vibra detrás del hierro. La puerta respira. La herida de Elena no cicatriza. En su piel se dibuja un símbolo que nadie reconoce. Un círculo dentro de un ojo. Mateo insiste en regresar, pero la puerta se abre sola, con un gemido que suena como respiración. Detrás, una cámara circular los recibe, cubierta de inscripciones rojas. En el centro, un pedestal sostiene un cáliz tallado en piedra negra. El aire vibra, como si el tiempo se disolviera. Lorenzo siente un impulso de tocarlo, pero Elena lo detiene. Percibe que no fue hecho para contener vino, sino sangre. Las paredes laten. Los símbolos arden con un resplandor que no pertenece al mundo humano. El cáliz emite un sonido, un murmullo casi inaudible que parece provenir del interior. Elena se aproxima con la cámara, grabando las inscripciones. Una de ellas, traducida con dificultad, dice: «El que beba no verá a Dios, sino su origen». Lorenzo siente su fe quebrarse. Una voz dentro de su cabeza, grave y distante, le pregunta si está dispuesto a conocer la verdad antes del Génesis. Mateo cae de rodillas, tapándose los oídos. La temperatura desciende. La luz de las linternas parpadea hasta apagarse. En la oscuridad solo brilla la herida de Elena, irradiando un resplandor oscuro, como si su carne recordara algo que la mente no puede aceptar. De pronto, las inscripciones del muro se desprenden como si fueran líquidas, flotando en el aire y formando un círculo de símbolos giratorios. Elena grita, pero su voz se distorsiona, volviéndose doble. Lorenzo la sostiene, sintiendo cómo su piel se enfría. Las palabras flotantes se reorganizan hasta formar una frase en latín arcaico. La carne recuerda el principio. En ese instante, el cáliz se llena lentamente de un líquido oscuro que asciende desde el suelo, como si la tierra sangrara. Mateo, poseído por un terror absoluto, lanza el crucifijo al suelo y huye por el pasaje. La cámara tiembla. Un sonido retumba en la piedra, un corazón latiendo, pero no humano. Lorenzo y Elena quedan solos. Las paredes laten como un cuerpo vivo, y el aire vibra con un sonido que no se oye, sino que se siente en los huesos. Lorenzo recita fragmentos del Evangelio, pero las palabras se deforman en su boca. Elena mira el cáliz y comprende que no deben destruirlo. Debe ser entendido. La cámara se ilumina con un resplandor oscuro. Desde el líquido surge una forma difusa, un rostro que cambia sin cesar, hecho de sombras. Habla sin voz,
pronunciando algo que solo Lorenzo entiende. Yo fui antes del verbo, y por mí el verbo fue hecho. Su fe se derrumba. En sus ojos, el reflejo del cáliz muestra no a un Dios, sino a un origen. El eco del último susurro de la entidad aún vibra en el aire. Lorenzo y Elena, exhaustos, observan cómo los símbolos en las paredes se reconfiguran por sí solos. Forman una palabra, Arwell. La cámara se estremece con un pulso rítmico, casi respiratorio. Elena siente su marca arder. La piel se abre mostrando filamentos luminosos bajo la carne, como raíces de fuego. Lorenzo, entre lágrimas, entiende que el nombre no es solo una palabra, es una presencia. En su mente, una voz se superpone con la suya, hablándole con ternura y terror. ¿Recuerda quién me desterró? La piedra se agrieta. Algo quiere salir, y el silencio, más profundo que el sonido, llena el aire como un océano. El Vaticano recibe señales sísmicas anómalas desde el subsuelo. Cardenal Montaldi convoca un cierre total de la basílica. Pero ya es tarde. Los registros de vigilancia muestran destellos de luz negra atravesando los muros. En una de las grabaciones aparece Lorenzo caminando solo por los pasillos subterráneos, su sombra moviéndose con un desfase de segundos. Montaldi ordena borrar las imágenes. Sin embargo, el rostro del sacerdote, captado un instante antes de perderse en la oscuridad, refleja algo imposible. Un segundo par de ojos abiertos en su frente, observando al lente. El Vaticano decide actuar, sin entender que lo que intenta sellar ya habita dentro. En el subsuelo, Lorenzo y Elena descubren un mural colosal oculto tras una pared recién abierta. La pintura, conservada por siglos, muestra una figura alada sin rostro, entregando una llama a un hombre arrodillado. En el borde, una inscripción. Aquí comenzó el tiempo, y aquí será consumido. Elena comprende que no están ante un demonio, sino ante la primera conciencia. Lorenzo toca la pintura, y su cuerpo se arquea, como si recibiera una corriente. En un instante de claridad aterradora, recuerda algo que nunca vivió: haber pronunciado el primer nombre del mundo. Las lágrimas le corren por el rostro. Arwell no fue creado, fue olvidado. Elena anota frenéticamente cada símbolo, mientras Lorenzo se sienta contra la pared, delirando. Sus labios murmuran palabras que no reconoce. Cada sílaba parece alterar la temperatura del aire. De pronto, su voz cambia, resonando doble. Habla como si alguien más hablara a través de él. Fui nombrado, y el nombre me encerró. Elena se aparta, horrorizada, mientras su marca brilla con intensidad. La cámara entera se distorsiona, como si el espacio se doblara sobre sí mismo. A través de la grieta del muro surge un viento helado, pero no arrastra polvo, arrastra recuerdos. Voces de miles de años resuenan. Un eco de plegarias pronunciadas antes de la historia humana. Conto. La grieta se abre del todo. Detrás no hay piedra, sino un vacío líquido, oscuro, donde flotan fragmentos de símbolos y rostros fugaces. Lorenzo, en trance, da un paso hacia adentro, atraído por la voz que lo llama. Elena intenta detenerlo, pero una fuerza invisible la empuja hacia atrás. No es el infierno ni el cielo, murmura él. Es el lugar del antes. Su cuerpo se desdibuja en la oscuridad, absorbido sin dolor, solo con paz. La grieta se cierra tras él, dejando el eco de su voz,
y el resplandor del nombre grabado en las paredes. Elena queda sola, respirando entre lágrimas, comprendiendo que el umbral se ha abierto y que Carol ya tiene un huésped. Elena despierta sola en la cámara. La griada de silencio. La grieta se ha sellado, pero el aire vibra como si algo respirara tras los muros. Su cuerpo tiembla, la marca en su mano ya no brilla, sino que late. En las sombras, el rostro de Lorenzo parece materializarse por un instante, observándola con ojos multiplicados. «No me busques», susurra una voz dentro de su mente. «Ya no soy uno», en su libreta. Sin tocarla, las páginas comienzan a llenarse de escrituras desconocidas. Los trazos se mueven, cambian de forma, como si escribieran por sí mismos. Elena entiende que Aruel ya no está atrapado en la cámara. Está dentro de ellos, y en ese pensamiento, la realidad misma parece perder consistencia. En la superficie, Cardenal Montaldi supervisa la clausura de los accesos. Sin embargo, los obreros comienzan a actuar de forma errática. Uno murmura lenguas antiguas. Otro se arranca los ojos diciendo que la luz lo observa desde dentro. Montaldi reza, pero su voz se quiebra. Recuerda los textos prohibidos del Liber Veritatis, donde se advertía que el nombre antiguo no debía pronunciarse en suelo santo. Ordena sellar el subsuelo con plomo y cal, pero el suelo tiembla. En el aire, una vibración metálica se propaga. Los crucifijos se doblan, los vitrales se fracturan, y las campanas suenan solas. Algo se mueve bajo la basílica, y el cardenal comprende que la clausura ya no es posible. El verbo olvidado ha sido pronunciado. Elena logra salir del subsuelo, pero Roma ya no se siente igual. El aire vibra, los relojes se detienen, las sombras parecen tener intención. Al pasar frente a una iglesia, ve a los fieles en trance, murmurando el mismo nombre, Aruel. Sus rostros no expresan miedo, sino éxtasis. El cielo tiene un tono anómalo, un resplandor que no proviene del sol. Elena corre hasta su laboratorio para buscar respuestas, pero sus grabaciones se distorsionan. En el audio, la voz de Lorenzo pronuncia frases que ella nunca escuchó. «No temas el principio, porque tú eres su espejo». Su fe en la ciencia se desmorona. Todo cuanto entiende del tiempo y del alma comienza a fragmentarse. Hermano Mateo, escondido en una celda del monasterio, escribe frenéticamente lo ocurrido. Su fe se ha quebrado, pero su devoción persiste. Cree que debe advertir al mundo. Sin embargo, cada palabra que escribe desaparece al terminar la línea, como si el papel la devorara. Escucha la voz de Lorenzo llamándolo, dulce, cercana. «No escribas mi nombre», dice la voz. «Ya no existe». Mateo cae de rodillas. Las velas se apagan solas, y en la oscuridad, un coro invisible empieza a entonar un canto imposible. Una melodía que parece preexistir al sonido. Él llora, sabiendo que lo que están presenciando no es la llegada del fin, sino del principio olvidado. En su desesperación, Elena regresa a la basílica. Los guardias han huido. Solo el silencio domina. En el altar, el cáliz negro espera, intacto. A su alrededor, símbolos nuevos han aparecido, tallados desde dentro del mármol. Una figura se materializa frente a ella, Lorenzo, pero no como antes. Su piel emite un resplandor opaco. Sus ojos no tienen pupilas. Habla con calma, no temas. Lo que adorábamos no era él. Era su sombra. Elena se acerca con lágrimas
pidiéndole que vuelva, pero el rostro de Lorenzo se disuelve en luz. En ese instante comprende que Arwell no busca destruir, sino recordar, y recordar implica reescribir todo. El amanecer tiñe de luz pálida el centro de operaciones del Vaticano. El cardenal Montaldi recorre los mapas de los túneles subterráneos con el rostro rígido. Los informes de temblores y perturbaciones psicológicas inexplicables lo obligan a tomar una decisión. Los subterráneos deben sellarse de forma permanente. Ingenieros y sacerdotes discuten mientras el polvo flota en los rayos de sol, y sus voces resuenan contra las paredes de piedra. Montaldi siente un nudo de angustia. Sabe que enterrar la cámara no borrará lo que se ha despertado. Cada mapa y cada medición le recuerdan que algunas fuerzas resisten ser contenidas. Se da la orden y los hombres comienzan a bloquear los pasajes, inconscientes de que algunas verdades no pueden ser encerradas. Fuera de la basílica sellada, andamios y barreras se elevan como muros protectores. La doctora Elena Caruso llega, cuaderno en mano, y confronta a Montaldi. Exige acceso para preservar el conocimiento de las cámaras, argumentando que la historia no puede borrarse. La voz del cardenal es firme pero fatigada. Advierte que algunos saberes destruyen a quienes los buscan. Una ráfaga de viento surge desde el suelo. Las luces parpadean y las campanas suenan fuera de ritmo, insinuando que el sellado puede no ser suficiente. Elena observa cómo los trabajadores vierten cemento sobre la última entrada. La tinta de su cuaderno se desvanece lentamente. Susurra: nada permanece enterrado. Sus palabras desaparecen casi tan rápido como se pronuncian, engullidas por el silencio. En el interior de los subterráneos, los trabajadores terminan de sellar la cámara. De repente, un vacío hueco se forma bajo la cámara más baja, provocando temblores en la piedra. El polvo y los escombros flotan como nieve en cámara lenta. Las sombras se alargan de manera extraña sobre las paredes. Nadie comprende el fenómeno. El miedo se mezcla con la fascinación. El crucifijo parcialmente enterrado bajo el concreto comienza a temblar como si la piedra respirara. Por un instante, el equipo se queda paralizado, comprendiendo que la bóveda podría nunca estar completamente contenida. La humanidad ha intentado silenciar lo que no comprende, y sin embargo, el vacío persiste, recordando que algunas verdades son demasiado antiguas para permanecer ocultas. La noche cae sobre la capilla privada de Montaldi. La luz de las velas titila, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de piedra. El cardenal graba una confesión secreta, admitiendo que la iglesia conocía el antiguo poder bajo la basílica mucho antes de la excavación, y que eligió el silencio como forma de misericordia. Su voz tiembla de culpa. Sabe que sus actos podrían haber preservado o puesto en peligro innumerables vidas. La grabadora funciona de manera intermitente, capturando solo fragmentos antes de desvanecerse en estática. Las velas se apagan solas, dejando a Montaldi mirando hacia arriba, ojos abiertos, mientras la cámara corta antes de mostrar lo que ve. El silencio cae, pesado y definitivo, pero parece una presencia que espera en la oscuridad. Semanas después, la basílica se reabre al público. Elena camina entre los turistas, mezclándose con ellos, con la mirada hacia el altar donde existía la cámara. Se arrodilla y coloca la mano sobre el mármol. Se siente ligeramente cálido, casi vivo. Aunque la entrada ha desaparecido, el conocimiento no está completamente enterrado. El polvo se eleva como exhalación de las piedras mismas. Elena levanta la vista hacia la cúpula.
Vibraciones leves recorren la basílica. Comprende que el silencio se ha convertido en jaula y promesa a la vez. La verdad permanece oculta, pero su memoria persiste. El mundo continúa arriba, ignorante, mientras los cimientos susurran de comienzos que no pueden borrarse. Meses después del sellado, Elena estudia los símbolos que sobrevivieron en sus notas, comprendiendo que los eventos bajo la basílica no fueron solo un hallazgo, sino la revelación de un origen más antiguo que cualquier escritura. El aire en su estudio se siente denso, casi consciente, y la tinta que se desvanece en sus páginas parece palpitar sutilmente. Entiende que el conocimiento no puede destruirse, solo espera una mente dispuesta a percibirlo. ¡Afuera! Roma continúa su rutina, ignorante de las capas de historia que duermen bajo sus calles. Elena susurra para sí misma. Tal vez nunca estuvimos destinados a saber, pero aquí estamos. Un sueño regresa a Elena. La cámara bajo la basílica, el cáliz negro y la palabra Arwell brillando en las paredes. Pero esta vez percibe las formas como recuerdos, no amenazas. Ve la figura etérea de Lorenzo caminando con calma por los pasajes subterráneos. Su mirada fija en algo más allá de la comprensión humana. Elena despierta sobresaltada. La línea entre memoria, sueño y realidad difusa. Siente que los eventos bajo el Vaticano no han terminado. Continúan, silenciosos, entre la conciencia y la historia. En el Vaticano, el cardenal Montaldi, más viejo y silencioso, se sienta solo en una cámara antes prohibida. Revisa las grabaciones censuradas, los mapas sellados y las notas que Elena había enviado. A pesar de sus esfuerzos, fragmentos de la verdad persisten. Toca el viejo crucifijo y siente un pulso, no de vida ni muerte, sino de memoria. En algún lugar bajo sus pies, los cimientos de la basílica vibran suavemente, recordándole que el pasado nunca está realmente enterrado. El cardenal cierra los ojos, comprendiendo que el silencio ha preservado no solo el peligro, sino el conocimiento. Elena recorre Roma una vez más, observando la vida cotidiana con conciencia agudizada. Estatuas, mosaicos y sombras susurran fragmentos del conocimiento que vislumbró debajo. Aunque nada parece sobrenatural, todo está conectado por hilos invisibles. Siente el peso de la comprensión. Algunas verdades son demasiado vastas para la mente humana, pero dejan rastros, esperando a quienes estén preparados para percibirlas. Sonríe levemente, entendiendo que la revelación y el secreto coexisten, y que la curiosidad humana es un testigo eterno de lo desconocido. Al atardecer, Elena regresa a la basílica, ahora completamente restaurada y llena de peregrinos. Coloca su mano sobre el mármol donde se selló la cámara. Por un instante fugaz, una vibración cálida recorre la piedra, como un latido. Se aparta y observa a la multitud, consciente de que el mundo continúa sobre el suelo mientras los cimientos guardan un secreto más antiguo que la escritura. Sonríe con una mezcla de asombro y respeto. Comprende que el nuevo Génesis no reescribe la historia, sino que la memoria perdura silenciosa. Algunas cosas permanecen ocultas, pero moldean el mundo de formas que pocos percibirán.